Gusto en saludarles, queridas hermanas. Bendecido día, que el Señor siga colmando su maravillosa gracia y bendición en cada una de nosotras y en nuestros hogares. Hoy vamos a concluir la carta de Tito con con el capítulo 3, y vamos a recordar lo que estudiamos el día de ayer en el capítulo 2. Recordemos que por la manera en que vivimos podemos desacreditar o reforzar el mensaje cristiano. Las instrucciones de Pablo nos arrojan una luz halagadora sobre el temperamento de los cretenses. Por naturaleza, ellos eran un pueblo peligrante, bueno para discutir, incontrolado, resentido contra toda autoridad y partidario de la botella. Pero la vida cristiana requiere disciplina, obediencia y respeto a los demás, dentro de la familia y el hogar, dentro de la iglesia y en las relaciones con las autoridades. Entonces, por eso es que Jesús vino a rescatarnos de nuestros antiguos caminos pecaminosos y hacernos un pueblo cuya pasión ferviente es hacer el bien. Entonces, iniciaremos el capítulo 3, que dice así: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En el versículo 1 y en el 2 continúa: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ese recuérdales, ¿verdad? Es ir a que Tito les debía recostar constantemente a los cretenses bajo su cuidado, que mostrasen respeto y humanidad hacia todas las personas, especialmente hacia los que estaban en una posición de autoridad. O sea que nosotros debemos ser sujetas, así como llama Pablo, a nuestras autoridades, conociendo él a veces lo difícil del carácter de los habitantes de Creta, como lo vemos ahí en el 1:12, que dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, está el antecedente que todos conocían cómo eran, y que básicamente no se sujetaban a los gobernantes y autoridades, por lo que esto tiene un especial énfasis. La diferencia entre Creta y otras provincias de Asia en lo referente al respeto por la ley, que habla primero a Timoteo 2:13, da razones por las que debemos orar por nuestros gobernantes, mientras aquí se ha ordenado el deber ser más elemental en obediencia. O sea, es diferente la connotación en las dos cartas que escribe Pablo. Que estén dispuestos a toda buena obra. Sujetarnos a los gobernantes y autoridades es fácil hacerlo pasivo en la vida cristiana, pero Tito no debía permitir esto y debía de recordarles que estuvieran dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Esto es una amabilidad distintiva de los cristianos, que no viene de simples buenos modales, sino de saber quiénes somos
y quiénes son otros en el corazón de Jesús. Nos muestra que nosotros seamos solidarios, que no seamos chismosas, que no difamemos a las personas, sino nos empatiza. Recuérdenles lo que solíamos ser, o sea, un recordatorio que nos llama a cómo éramos antes, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Nos recuerda lo que una vez fuimos, nos muestra que la naturaleza caída no está tan lejos de nosotras y que necesitamos que se nos recuerde constantemente que permanezcamos donde debemos estar en el Señor. Nosotros, habla que nosotros, que tú y yo necesitamos dejar de suponer que no tiene sentido imaginar que estos salvajes cretenses podían ser restaurados. Nosotros mismos somos la prueba viviente del poder de la gracia de Dios. Qué hermoso, hermana, ¿verdad? Que nosotros podamos reflejar a Cristo. También éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados. Recordar que Dios nos ha hecho en nuestra vida desarrollar 4 cosas en nosotros que podemos mencionar. La primera, una gratitud por cómo Dios nos transformó. Segundo, humildad cuando vemos que fue su obra que nos cambió. Tercera, amabilidad para con otros para que se encuentren en la misma situación. Y cuarta, fe en Cristo. Puede cambiar a los que aún siguen en este lugar. Qué hermoso, hermano, y que nosotros podamos ser transformados como fueron los cretenses. Y continúa recordándoles de la gran salvación de Dios en los versículos 4 al 8, que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas obras son buenas y útiles a los hombres. Vemos ahí cuando habla, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Cuando nosotros estuvimos en el lugar descrito en 3:3, que dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No nos rescatamos nosotros mismos, fuimos rescatados por la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor. Él nos alcanzó antes que nosotros lo encontráramos. Qué hermoso, hermana. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, nuestra salvación no está basada en la obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino al contrario. Ese llamado al altar
no, es lo que nos salva. Decir oraciones del pecador no nos salva. El ser bautizado no nos salva. El asistir a la iglesia no nos salva. El leer la Biblia no nos salva, sino que la maravillosa obra de justicia tampoco los salva. En cambio, nos salvó por su misericordia. Enfatiza ahí que esto es lo que nos salva, la misericordia, el amor de Dios es lo único que puede traer a nosotros salvación. Nos salvó, dice, no por obras, sino por su misericordia. Nos salvó en el Espíritu que derramó por Jesucristo por su gracia, herederos. Dios es siempre el iniciador y lo recibimos antes de poder regresar algo. Por el lavamiento de la regeneración. Está conectada con la limpieza espiritual del creyente por la palabra de Dios a través de la fe, como dice Efesios 5:26, que dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya que hemos sido justificados por la palabra, vuelve a enfatizar. Aceptamos el lavamiento como un acto divino interno, aunque la experiencia en el bautismo es vista como confesión abierta delante de los hombres, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La fe por sí misma salva, pero la fe que salva no está sola. Nunca debemos poner el carro de las buenas obras antes que el caballo de la gracia, ¿verdad? O sea, como recordemos, dice que por gracia somos salvos, no por las obras que hayamos hecho. La teología cristiana está basada en la gracia. La ética del cristianismo está basado en la gratitud. Y ahí en el versículo 9 al 11 nos recuerda mantener el rumbo. Y dice estos versículos: pero evita cuestiones necias, genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que si tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Evita las cuestiones necias. Se refiere simplemente a las que son vanas y sin provecho. Tito debería enfocarse en la sencilla palabra de Dios. Evitar la palabra aquí, se refiere a que nos alejemos de las cosas que nos trae pecado. Al hombre que causa divisiones, deséchalo. Tito debía tomar medidas contra los que insisten en seguir su propio camino. Su obstinación los había condenado. Y hace una reflexión final en los versículos 12 a 13 que dice: recuérdales a la gente cuando envié a ti, a Artemas o a Tiquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Atenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Que básicamente Pablo estaba tomando acciones, estaba preocupándose por Artemis, Tíquico, Zenas,
Apolo. Ellas comunican que Pablo era un hombre real en un mundo real, con amigos reales con los que tenía contacto regularmente y a quienes estimaba. Es natural suponer que Artemis o Tíquico tomaron el lugar de Tito como legado apostólico ahí en la isla de Creta, y que llegó el tiempo de ser Tito removido, de modo que nada les falte. Ahí estaba Pablo hablando a los cristianos que contribuyeran al soporte de aquellos entregados al trabajo del ministerio, que no los dejaran solas, sino que nada les falte. Y en el versículo 14 y 15 al final dice: recuérdales hacer buenas obras y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que estén conmigo te saludan. Saludos a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Para que no sean. Pablo le enfatiza ahí Tito que estaba preocupado porque los cristianos pudiesen ser estériles y no dar fruto. La prueba de Dios, debemos aprender a ocuparnos en buenas obras y en los casos de necesidad nos llama a que pongamos atención en ello y que lo contextualicemos. Que la gracia sea con todos nosotros. Esta bendición final armoniza con el saludo de apertura. Es una bendición de gracia. La única diferencia es que mientras que en el principio se dirigió a Tito, al final todos aquellos a los que había ministrado fueron incluidos, ¿verdad? O sea, nos da un saludo para todos aquellos que estaban incluidos en su círculo, animando y realizando la obra en el Señor. Que Dios les bendiga. Ha sido una bendición poder compartir esta hermosa carta pastoral con ustedes y les sigo escudriñando la palabra de Dios. Bendiciones.